caudillo, Venustiano Carranza, nació el 29 de diciembre de 1859. Poco se sabe de sus primeros años. Estudia en el Ateneo Fuente, afamado Colegio Liberal de Saltillo, y en 1874 ingresa a la recién fundada Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por Gabino Barreda. Poco se sabe de sus primeros años. Estudia en el Ateneo Fuente, afamado Colegio Liberal de Saltillo, y en 1874 ingresa a la recién fundada Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por Gabino Barreda. En la Ciudad de México es testigo de sucesos importantes, como la caída del presidente Lerdo, la rebelión de Tuxtepec y la entrada triunfante de los ejércitos de Porfirio Díaz. Un grave padecimiento de la vista que atiende el célebre doctor Carmona y Valle trunca su carrera de medicina. El joven Carranza opta por regresar a Coahuila y dedicarse a la ganadería. En 1887, a los 28 años de edad, ocupa la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas, su primera estación política. Más tarde es diputado de la legislatura local y diputado federal suplente. En 1904, el gobernador Miguel Cárdenas lo recomienda al presidente Díaz para senador propietario, invocando su amor al orden como garantía segura de su adhesión. A mediados de 1909 se llevarían a cabo las elecciones para gobernador. Con la venia inicial del presidente, Carranza lanzó su candidatura. Contaba con múltiples apoyos que abarcaban todo el espectro político, desde el gobernador Cárdenas hasta el opositor, Evaristo Madero, quien recomendaba vivamente su postulación. El magnate mayor del estado lo consideraba honrado y enérgico. Solo un apoyo le faltó, el del gran elector, Porfirio Díaz, que optó por apoyar al candidato opositor, de filiación científica, el ex jefe político Jesús del Valle. Carranza era un político que venía desde la época del porfiriato, había sido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, había sido senador y diputado, es decir, Carranza en ese sentido tenía una formación política indudablemente mucho más profunda de la que podían tener Villa o Zapata. Carranza se reúne con Madero en San Antonio, Texas. En febrero, Madero lo designa gobernador provisional de Coahuila y comandante en jefe de la revolución en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, Venustiano Carranza fue de alguna manera el continuador de la lucha maderista. Una vez que este fue asesinado en febrero de 1913, él lanza el Plan de Guadalupe, a través del cual busca restaurar la legalidad destruida por el golpe de estado de Victoriano Huerta y busca también defender las causas de Madero, entre otras la de sufragio efectivo, no reelección. La trascendencia del papel de Venustiano Carranza consistió en primer lugar en que desconoció de inmediato a Victoriano Huerta como presidente de México en aquel entonces, además de que encabezó el Plan de Guadalupe, este movimiento armado y político que le devolvió la legalidad constitucional a nuestro país. A finales de febrero de 1903 lanza el célebre plan, que a la letra dice: primero, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Segundo, se desconoce también a los poderes legislativo y judicial de la Federación. Tercero, se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales que forman la actual administración. Cuarto, para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Cuando Carranza, después de la Convención de Aguascalientes, se erige como el presidente interino, no solamente jefe del primer ejército constitucionalista. Sin embargo, Carranza enfrenta numerosos problemas. Una es que, a pesar de autodenominarse primer jefe del ejército constitucionalista, no es fácil su reconocimiento por las distintas facciones revolucionarias, especialmente entre Villa y Zapata. No así con Obregón y Pablo González, que sí le reconocen su jerarquía como primer jefe. De acuerdo con el Plan de Guadalupe, el derrocamiento de como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Cuando Carranza, después de la Convención de Aguascalientes, se erige como el presidente interino, no solamente jefe del primer ejército constitucionalista. Sin embargo, Carranza enfrenta numerosos problemas. Una es que, a pesar de autodenominarse
primer jefe del ejército constitucionalista, no es fácil su reconocimiento por las distintas facciones revolucionarias, especialmente entre Villa y Zapata. No así con Obregón y Pablo González, que sí le reconocen su jerarquía como primer jefe. De acuerdo con el Plan de Guadalupe, el derrocamiento de Victoriano Huerta debía significar el triunfo del constitucionalismo y, al menos en teoría, el fin de la revolución. En realidad, fue solo el principio. Venustiano Carranza era el primer jefe de la revolución, pero no el único. Dos caudillos populares se negaban a plegarse a su autoridad, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Después de derrocar a Victoriano Huerta en julio de 1914, Carranza enfrenta el grave problema de ahora unificar a las facciones revolucionarias. Lo logra con la mayoría, pero no lo logra, como he dicho, con Villa, ni lo logra con Zapata. Al primero, con Villa, tiene que enfrentarlo militarmente en Celaya y León, hasta destruir prácticamente a la División del Norte. El caso de Zapata fue mucho más difícil. Zapata, refugiado en el territorio morelense, fue verdaderamente difícil de derrotar o casi imposible. Fue necesario fraguar una traición en manos de Pablo González y de Jesús Guajardo para tenderle una emboscada en Chinameca y asesinarlo el 10 de abril de 1919. Con eso aparentemente Venustiano Carranza acabó con todos los movimientos guerrilleros existentes en ese momento. Sin embargo, enfrentaba al factor más importante del poder en México de ese momento, que era Álvaro Obregón. En abril de 1915, Obregón vence a Villa en el Bajío. En mayo, Murguía, Castro y Treviño triunfan en el noreste y Pablo González inicia la campaña final contra Zapata. En mayo de 1917, el primer jefe se convirtió en presidente constitucional. Durante 3 años de ceremonioso gobierno, no habría paz en los frentes militares, ni en los sociales, ni en la diplomacia internacional, ni en las conciencias. La situación con Estados Unidos no era muy propicia en ese entonces, pero gracias a la actitud gallarda, congruente y digna de Venustiano Carranza, se pudo sortear con este bloqueo estadounidense. En sentido de diplomacia, Venustiano Carranza nunca se doblegó ante los países poderosos de aquel entonces. Sin duda, Venustiano Carranza fue la mejor opción para nuestro país en ese tiempo. El panorama económico no podía ser más desastroso. Sin crédito externo e interno, con una enorme deuda de casi 700 millones de pesos. Recordemos que Porfirio Díaz, al dejar su gobierno, dejó unas malas relaciones diplomáticas y comerciales con el vecino del norte, con Estados Unidos, lo cual que llegó al grado de suscitarse una intromisión de este gobierno en nuestro país. 1917, el año de la Constitución, fue terrible en el campo mexicano. El desempleo aumentaba y solo el 12% de las minas estaba en operación. En tiempos de Carranza, la economía estaba sumamente deteriorada. El artículo 27 sufrió de grandes tropiezos. Incluso las autoridades, incluyendo a Carranza, dudaban de la aplicación de este y de la repartición de tierras a toda la población. Por ese entonces, se convocó a un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. Los integrantes del congreso se aplicaron a elaborar una nueva constitución federal, que en cierto modo siguió muchos principios de la anterior, la de 1857, pero en no pocos artículos se introdujeron reformas. De cierto modo siguió muchos principios de la anterior, la de 1857, pero en no pocos artículos se introdujeron reformas, o se establecieron principios completamente nuevos, sobre todo en lo referente a la reforma agraria, que impulsó la distribución de la tierra, y en lo que ve a la protección de la clase obrera. Pero en el curso de las secciones, el proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma final, que al conseguirse, permitió que se promulgase la Constitución el 5 de febrero de 1917. La convocatoria para un Congreso Constituyente, él va a inducir a entender que no solamente se trata de restablecer la vigencia de la Constitución de 1857, como originalmente se plantea, porque se incorporen los diferentes intereses de carácter agrario y laboral en el país. De ahí viene la ley del 6 de enero de 1915 y posteriormente el pacto con la Casa del Obrero Mundial. Así, la Constitución de 1917 resulta ser un instrumento jurídico que va a recoger ese conjunto de expectativas y que sin duda constituye el marco referencial que explica la visión de Carranza sobre el país. En 1920 buscó imponer como presidente de la República a un civil,
el ingeniero Ignacio Bonillas, causando el desacuerdo del general Álvaro Obregón, quien había sido secretario de guerra, quien lo desconoció y se sublevó en su contra al amparo del Plan de Agua Prieta. Decidió trasladar entonces la sede del gobierno nacional al puerto de Veracruz. Cuando se preparó la sucesión presidencial de 1920, Carranza pensó que lo más conveniente era un civil y no un militar. Desde luego Obregón no estuvo de acuerdo y organizó un golpe de estado que hizo que Carranza fuera asesinado en Tlaxcala-Tongo, Puebla, el 5 de mayo de 1920. Ese es, digamos, el balance que puede hacerse de Venustiano Carranza y de su participación en la lucha revolucionaria iniciada en 1910. El 15 de mayo de 1920 deja la estación de Aljibes, Puebla, internándose con muchos de sus seguidores, además de los cadetes del Colegio Militar, hacia la Sierra Norte del estado de Puebla. Murió asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla, por las tropas del general Rodolfo Herrero en el curso de la rebelión obregonista la madrugada del 21 de mayo de 1920. Venustiano Carranza es el caudillo que resulta triunfador en la lucha armada. ¿Por qué es el caudillo triunfador? Evidentemente porque tenía una visión mucho más amplia e integral acerca de la problemática que los diferentes grupos plantearon en el estallido y en el desarrollo de la revolución. En tiempos de Venustiano Carranza, la economía estaba sumamente deteriorada. La aplicación del artículo 27 encontró serios tropiezos, al grado de que la situación general del país estaba un poco deteriorada. En tiempos de Carranza, la economía se encontraba seriamente deteriorada. Incluso el artículo 27 sufrió de grandes tropiezos. Las grandes autoridades de ahí, la situación con Estados Unidos en ese entonces no era muy propicia, pero la actitud digna, gallarda y congruente de Venustiano Carranza permitieron. Recordemos que Porfirio Díaz, al dejar el gobierno de México, dejó una dañina imagen de México con el exterior. No vaya a cagar.